El día de hoy veremos medidas de precisión. Los objetivos del tema son calcular e interpretar las medidas de posición. También son aplicar la estadística descriptiva en la resolución de problemas de la vida cotidiana. Antes de dar paso al tema, veremos o repasemos ciertos temas que nos ayudarán más tarde con la resolución de un ejercicio acerca de las medidas de posición. Las medidas de tendencia central se dividen en tres partes que son moda, mediana, promedio. La moda. La moda son, pues, un dato, una muestra que representa una mayor frecuencia. La mediana es el valor central de todos los datos ordenados en una muestra. Y el promedio son la suma de todos los datos de una muestra, dividida por el total de datos. Estas tres, estos tres subtemas van dirigidos a un solo, a un solo grupo o un solo subtema que vendría a ser en datos agrupados, eh, que viene acerca del intervalo modal o clase modal, que es el intervalo que tiene la mayor frecuencia. El intervalo es en donde se encuentra la mediana, que se determina ubicando la posición central de acuerdo a las frecuencias acumuladas. También se aproxima utilizando la frecuencia y la marca de clase de cada intervalo. Medidas de posición. El primer subtema son los cuantiles. Se denomina un cuantil al valor bajo el cual se encuentran un cierto porcentaje de datos cuando están ordenados de menor a mayor, de acuerdo a la columna con frecuencia porcentada acumulada. Para obtener estos cuantiles debemos completar la tabla de frecuencias con frecuencia absoluta, frecuencia porcentual y frecuencia porcentual acumulada. Los percentiles se dividen la muestra en 100 partes iguales con 1% de los datos de cada uno. Por ejemplo, el percentil 35 mm, corresponde al valor bajo el cual se encuentran el 35% de los datos, que veremos en la imagen siguiente para que puedan entender un poquito mejor. En general, el percentil de orden K es denotado por PK, y en el caso discreto es la observación cuya frecuencia absoluta acumulada alcanza el valor igual al K% de las observaciones. Por ejemplo, la tabla adjunta representa los puntajes de un grupo de alumnos en una prueba. Los puntajes son de 5, 10, 15, 20, 25. Eh, Aquí podemos ver lo que habíamos leído hace un momento, que se debe sacar en la tabla la frecuencia porcentual y la frecuencia porcentual acumulada para poder obtener estos datos. El percentil 45, 45 que vendría a ser el 45%, como ya habíamos visto anteriormente, que se refiere del 1 al 100% de los datos, vendrían a ser 20 puntos, ya que el 35% es menor al 45% y el 45% es menor al 70%. Es decir, que el percentil 45 es igual a 20 puntos, lo cual ubicamos el percentil número 45 en la tabla, ya que vemos en el puntaje número 20 que tiene una frecuencia de 14, una frecuencia porcental de 35 y la frecuencia porcental acumulada es de 35 a 70, lo cual el 45% se encuentra entre el 35 a 70, lo cual podemos obtener que el puntaje del percentil 45 viene a ser 20 puntos. Los déciles. Dividen a la muestra en 10 partes iguales, con un 10% de cada uno. Por ejemplo, el decil número 6 corresponde al valor bajo en la cual se encuentra el 60% de los datos.
el decil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 determinan los valores correspondientes a un 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60, 70, 80 y 90%, la cual van de 10 en 10 de los datos respectivamente, que se mostrarán en un ejercicio siguiente. La tabla muestra los puntajes en un grupo de alumnos con la prueba. El mismo ejemplo anterior, pero esta vez con los décimos. El décimo número 8, que vendría a ser un total del 80%, que vendría a ser 25 puntos, ya que el 80 se encuentra en, en el puntaje número 25 con una frecuencia de 12, frecuencia porcentual de 30 y una frecuencia porcentual acumulada que vendría a ser de 70 al 100%, la cual estamos buscando el décimo número 8. Como antes ya habíamos repasado, vendría a ser de 10 al 10, como el décimo número 8 es el 80%. El 80% se encuentra entre el 70 al 100, lo cual nos vendría a dar el décimo 8, que vendría a ser un total de 25 puntos. Los cuartiles. Esta se divide en cuatro partes iguales con un 25% de datos de cada uno. Por ejemplo, en el cuartil 3 corresponde al valor bajo el cual se encuentran el 75% de los datos. En el cuartil 1, 2 y 3 se determinan los valores correspondientes al 25, 50 y 75% de los datos respectivamente. Eh, en esta hemos puesto otra tabla para explicar un poquito mejor los datos. ¿Dónde se encuentra el primer cuartil? Que vendría a ser el 25%, lo cual ya habíamos dicho que se divide en cuatro partes iguales, 25, 50, 75 y el 100. Entonces el primer cuartil vendría a ser el 25%. Entonces vamos a nuestra tabla y buscamos en qué rango se encuentra el 25%, que vendría a estar en el intervalo de 45 y 50, ya que está entre un de 18 que es menor a 25 y menor que 32, que vendría a ser el intervalo de 40, entre 45 y 50, ya que la frecuencia está entre 15 a 32%. En ese rango se encuentra el 25% que vendría a ser del primer cuartil. Otra pregunta tenemos que el intervalo en donde se ubica el percentil 50 coincide con el intervalo modal. Nuestra respuesta es que el percentil 50, que vendría a ser el 50%, es es en el intervalo 50 a 55, ya que los porcentajes son de 33%, mm, seguido de un menor de 50% y un 53%. El intervalo modal es de 50 en el intervalo 50,55, ya que el 100%, que es el total de toda la tabla, el del 100% lo dividimos entre 2 y nos vendría a dar un total de 50. Eh, Tenemos que la cantidad de datos que se encuentran en el cuarto intervalo corresponden a un 10% del total de los datos. El intervalo sería de 55 a 60, ya que es el 10% de los datos que tenemos puesto en la tabla como ejemplo. Y, y para que no se olviden o para tener un poquito más clarito lo que es el percentiles, déciles y cuartiles, eh, decimos que el percentil se lo puede obtener dividiendo los datos en 100 partes iguales. Los déciles se lo puede obtener dividiendo los datos en 10 partes iguales y los cuartiles se los divide en 4 partes iguales. Mm, Muchas gracias.